Buenas noches. De parte de la Facultad de Ciencias Económicas, les damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio de formación. En esta ocasión, el doctor Antonio Uribe Default les va a hablar acerca de la seguridad social en empleados independientes, un tema que es bastante pertinente para su formación. Espero que aprovechen al máximo toda la experiencia que tiene el doctor Antonio, pueden hacer preguntas, este es un espacio para que ustedes aprendan, hagan preguntas, él estará resolviendo todas las dudas que ustedes tengan referente a la temática. Adelante, doctor. Muchas gracias, señora Yanin. Antes de iniciar todo este engranaje de conocimiento que vamos a compartir en el día de hoy, quiero extenderle mi más cordial saludo a todos los directivos del ENAD de la Facultad de Ciencias Económicas, a todos los estudiantes, a todos los egresados, a todo el público presente y especialmente también a todas las personas que nos siguen en estos momentos y nos están escuchando y viendo por el canal YouTube de ENAD o a través de distintos medios de la tecnología, de la información y las comunicaciones. Ustedes en estos momentos están compartiendo con muchos internautas, aquí ya nos están indicando que hay 300 personas conectadas en estos momentos. Quiero, antes que comience a desarrollar toda la temática, informarle, tratar, que le quiero transmitir esta información con el sentido más simple posible, porque sé de pronto que no son abogados, quizás no tienen los conocimientos extensos, que de pronto tienen un abogado en comparación con pues, como lo manejamos desde el punto de vista de esta formación. Así pues, muchas gracias por estar aquí presente, les felicito por estar con la tendencia, los felicito por compartir esta información, los felicito por nuevamente estar aquí y los felicito por estar interesados en este tema. Bien, iniciaremos informándoles que existen siempre en la tendencia, en todo el mundo siempre existen dos clases de trabajadores. Los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. Yo todavía en la formación que tengo y de pronto en la experiencia que tengo todavía no he podido identificar otra clase de trabajadores. O los trabajadores están vinculados mediante un contrato de trabajo o están vinculados, no están vinculados mediante un contrato de trabajo, caso en el cual serían trabajadores independientes.
La pregunta que nos hace nuestro amigo en la diapositiva ¿es solo aquel trabajador, es solamente aquel que está vinculado mediante un contrato de trabajo? Pues tengo que responderle definitivamente que no. Que existen los dependientes y que existen los independientes. ¿Quiénes son los dependientes? Aquellos que están vinculados mediante un contrato de trabajo donde se presentan tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Que exista una subordinación, que exista una dependencia o una remuneración y que exista una actividad personal. Es decir, los tres elementos básicos para que exista un contrato de trabajo. Si no existe esa modalidad, si no existe esa vinculación, revisemos porque no estamos frente a un contrato de trabajo, es posible que estamos frente a otro contrato distinto al tema laboral. El contrato de trabajo trae consigo unas obligaciones de estar afiliado al sistema de seguridad social, de pagar un salario en los tiempos establecidos, independientemente de si existe un contrato escrito o un contrato verbal. Es decir, el contrato de trabajo está regulado por el derecho al trabajo, por las normas de seguridad social, por las normas de salud ocupacional, que no la rigen otro tipo de contrato. Sin embargo, dentro de lo que vamos a desarrollar aquí, es posible que encontremos que existen algunas normas que se regulan a personas distintas a los contratos de trabajo, o a las personas que están vinculadas mediante un contrato de trabajo. ¿Quiénes son los trabajadores dependientes? Aquellos que están vinculados mediante un contrato de trabajo. Las personas que firman un contrato de trabajo con una empresa. Las personas que trabajan con una empresa. Los teletrabajadores son personas que son dependientes, están vinculados mediante un contrato de trabajo, solo que están en una modalidad distinta, porque la exigencia de los teletrabajadores es que exista la utilización de una TIC, es decir, de un elemento de tecnologías de información y comunicaciones. Pero es un trabajador totalmente dependiente y tiene los derechos totalmente iguales que tiene las personas que están vinculadas mediante la modalidad de contrato de trabajo normal. Ahora, ¿quiénes son los trabajadores independientes? Muchas personas, yo consideraría que muchas personas son trabajadores independientes. En los trabajadores independientes tenemos los carpinteros, tenemos los albañiles, tenemos los taxistas, tenemos a los bicitaxistas, tenemos a los mototaxistas, tenemos a los músicos, a los cantantes, tenemos a los abogados independientes, a los contadores independientes. Es decir, son un sinnúmero de personas que reciben ingresos a partir de sus artes, sus habilidades, que obtienen muchos beneficios y quizás mejores ingresos que las personas que están vinculadas mediante un contrato de trabajo de carácter normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador independiente se pone su propio horario, se pone sus propias metas, se pone sus propios ingresos, desarrolla las actividades en el momento que él desea. Y muchas personas han tenido muchos éxitos. Los comerciantes son trabajadores independientes. Suena bastante discutible que le llamamos trabajadores porque no existe una modalidad de contrato como tal, pero son trabajadores independientes. Hay una tendencia a nivel mundial y son las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo proyectan negocios internacionales y las personas que lo hacen son trabajadores independientes. Estas personas que son trabajadores independientes son, ¿cómo les puedo decir? Las personas que más trabajan dentro de las comunidades, dentro de las sociedades. Su día comienza, pero no sabe a qué hora termina. Con la distinción, pues, en los contratos de trabajo, donde la jornada máxima o mínima es de 8 horas, máximo 60 a la semana. Colombia ha avanzado mucho en el tema de educación. Yo me admiro cómo, a diferencia de 20 años, las universidades y los colegios están llenos de estudiantes. Y cada vez son más las personas que tienen la oportunidad de llegar a la universidad a formarse como técnico o inclusive a formarse como persona con posibilidades de salir egresado como universitario. Sin embargo, esto para la seguridad social ha traído siempre también un poco de, por decirlo así, de contratiempo.
Cuando ingresamos a una universidad nos encontramos con personas que tienen un proyecto de vida. Claro que yo como docente me he dado cuenta que hay algunos estudiantes que me dicen, caramba, pero ¿cuál será el proyecto de vida? Porque no estudia, no viene a clase, pero está ahí. Él se graduará algún día, pero se graduará. Y a la parte de los trabajadores dependientes o los trabajadores independientes. ¿Y por qué yo digo que la formación ha incidido un poco en el tema de la seguridad social? Porque cuando una persona sale de una universidad, sale con una visión, un pensamiento totalmente distinto. ¿Qué significa eso? Significa que aquel que sale de una universidad o de una formación técnica, muchas veces tiene la intención de crear su propia empresa. Es decir, cuando tú quieres crear tus propias empresas, tienes que ser más que autodisciplinado. Porque lo primero que tienes que hacer cuando comienzas a generar tus ingresos es tratar de protegerme yo, preguntarán ustedes. Sí, porque de tus ingresos tienes que destinar una parte para el tema de seguridad social. Tú tienes que garantizar las contingencias que te pueden ocurrir en el transcurso de tu devenir, de tu desarrollo como profesional o como técnico. Si tú quieres montar tu propia empresa, lo único que tienes que saber, tienes que pensar que tienes que destinar unos recursos importantes para protegerte a ti en tus contingencias presentes, futuras y hacia de pronto cuando tú tengas la edad de querer descansar. Es decir, cuando tienen las mujeres 57 años o los hombres 62 años. ¿Qué significa eso? Que si una persona, por ejemplo, está iniciando, ustedes que salen de la universidad y montan su propia empresa y se ganan su primer contrato, y su primer contrato de prestación de servicio, es decir, no vinculación laboral, de prestación de servicio, es por un salario mínimo, 736,000 pesos. Ustedes tienen que ya calcular que desde ya, el 29.5 o 30% lo tienen que destinar al sistema de seguridad social. Es decir, que tiene que destinar promedio 203,000, 205,000 pesos para la seguridad social. Aunque esa situación se vuelve un poco compleja en el sentido de que suena un poco, ¿qué te puedo decir? En contrario al tema de la ética, de la moral, o quizás de pronto contrario al tema de la justicia y la equidad. Porque si se supone que tú vas a ganarte 733,000 pesos como trabajador independiente y tienes que destinar 203,000 o 205,000 pesos a, ¿qué te puedo decir? A la seguridad social, significa que te están quedando aproximadamente 733,000 pesos y el gobierno nacional ha dicho, hay un salario mínimo. Y con ese salario mínimo se garantiza la subsistencia de las necesidades básicas de los colombianos. Pero resulta que te está quedando 533. Es ahí entonces, es ahí donde el Estado se tiene que dar cuenta quiénes son las personas que cotizan sobre esa base. Y yo quiero plantearles como la inquietud y en ese sentido decirle, ya es hora que el Congreso de la República comience a revisar si las personas en Colombia están haciendo las cotizaciones al sistema de seguridad social con base en su ingreso. Nosotros conocemos cantantes muy exitosos en el ámbito vallenato que de pronto se ganan por semana, 100 millones de pesos. Es decir, se están ganando 400 millones de pesos por mes. Y depende, sí, claro, es decir, depende, porque hay unos que no llegan al millón, ¿cierto? Pero a estas personas que se están ganando ese tipo de ingresos, ¿qué seguimiento le está haciendo el Estado para, con respecto a sus ingresos, pueda pagar la seguridad social? En Cartagena sonaron hace un escándalo, quizás, porque una persona que tenía un ingreso muy importante estaba cotizando sobre la base del salario mínimo. Eso es falta de conciencia, ¿cierto? Es decir, si un cantante se está ganando 400 millones de pesos, yo no digo que cotice sobre el 100% de sus ingresos.
pero si nos vamos a lo que dice la ley, la norma jurídica, por lo menos del 40% de esos 400 millones de pesos tiene que ser destinado al tema de seguridad social. Los cantantes, los pintores, los carpinteros, todas las personas deben destinar sus respectivos recursos para el tema de seguridad social. Por ejemplo, vayamos nuevamente a los cantantes vallenatos muy exitosos. Una persona que está acostumbrada a su familia a ganarse 400 millones de pesos vive muy bien, por ejemplo. Vive muy bien, 400 millones de pesos al mes. O sea, no se lo alcanza a gastar en el mes siquiera. Pero resulta que ese cantante muere. Nos encontramos con una pensión de un salario mínimo para las personas que quedaron. No es injusto. ¿Por qué? Por querernos ahorrar unos pesitos. Y aquí en Colombia somos expertos en eso. Es decir, cada vez que queremos y vemos la posibilidad de ganarnos unos pesitos o que nos queden unos pesitos en el bolsillo, pues bien, bienvenido. A mí la ley no me está exigiendo que yo cotice sobre mi monto original que vengo devengando, sino que a mí la ley me exige que yo cotice como con el mínimo siquiera. Es decir, una persona que se gana 400 millones de pesos al mes, cotizando, pagando 200.000 pesos en salud y pensión. ¿Qué tal? El Congreso de la República tiene que comenzar a revisar el tema. ¿Y cómo revisar el tema? Planteando definitivamente que de las personas que tengan mejores ingresos se destinen unos rubros para las personas que no tienen esos ingresos. ¿Y cómo se detecta que esas personas que están cotizando sobre el salario mínimo puedan estar evadiendo el tema? Oye, sus declaraciones de renta, sus propiedades. ¿Cómo es que es posible que usted tiene 2.000 millones de pesos en propiedades y usted está pagando la seguridad social sobre el salario mínimo? Es un tema planteado ahí. Espero pues que de pronto alguna vez definitivamente se haga ley. El sistema de seguridad social en Colombia tiene dos regímenes: el régimen contributivo y el régimen subsidiario. El régimen contributivo no es aquel, sino el que le he estado planteando hace un minuto. Es decir, aquellas personas que tienen un ingreso y vienen y pagan su seguridad social con base en sus ingresos. Las personas que devengan más de 5 salarios mínimos, por ejemplo, deben pagar su ingreso, deben pagar su cotización sobre la base del 40%. Ellos hacen parte del régimen contributivo. Una persona vinculada laboralmente, a quien se le descuenta mensualmente un porcentaje para pagar el sistema de seguridad social por intermedio de la empresa, está en el régimen contributivo. Pero hay personas, como los trabajadores independientes, porque ahí se cuentan algunos, ¿verdad?, que tienen unos ingresos importantes como trabajadores independientes, que terminan beneficiándose del régimen subsidiado. Y cuando estamos hablando de régimen subsidiado, es un régimen que viene del Estado, que tiene y presta un servicio totalmente igual, quizás en materia de salud, al que prestan el régimen contributivo, pero que está destinado para las personas menos favorecidas. Y ahí nos estamos encontrando a personas con ingresos importantes vinculados en el régimen subsidiado. Le están haciendo un hueco fiscal a las personas, al Estado como tal. Existe la premisa, la discusión por parte de los colombianos que dicen que los colombianos merecen que un sistema de salud totalmente gratuito. Pero realmente es costoso. Para eso se auxilia con el régimen contributivo. Miren lo que sucedía con personas que de pronto tenían un ingreso diario de 100.000, 200.000, 300.000 pesos y se lo encontraron en el régimen subsidiado, declarando renta no con los montos que le venía hablando de 400, 500, 5.000, 500 millones de pesos mensuales, o con 400 o 500 millones de pesos en propiedades, pero sí se encontraron que tenían la necesidad de hacer las respectivas declaraciones de renta, pero que estaban en el régimen subsidiado. Muchas personas inclusive tenían algunos beneficios adicionales porque declaraban, manifestaban que no tenían los mejores ingresos para autosostener el sistema de seguridad social. Con esta conferencia yo los quiero invitar a todas las personas que me están viendo por el canal YouTube y a todas las personas que están aquí presentes,
que el sistema de seguridad social es una inversión, no un gasto. Es decir, si tú piensas que los 203.000 que como trabajador independiente te tiene que consignar todos los meses, es un gasto, te estás dañando tu propia existencia. ¿Por qué? Porque la seguridad social en Colombia tiene un beneficio para ti y para tu futuro. Antes de extenderme un poco en el tema de seguridad social, necesariamente tengo que hablar de la fuente jurídica. Y es el tema que más me gusta. Será porque soy abogado, quizás, ¿no? ¿Cuál es el fundamento legal de la seguridad social en Colombia? El fundamento legal está en la Constitución Nacional. Aquella persona que te diga que la seguridad social está emanada o está fundamentada en la Ley 100 es falso. La creadora, la diseñadora, la mandamás, la que tiene mayor jerarquía, la única autora directa y suprema de la seguridad social en Colombia es la Constitución Nacional. Y lo programa así, lo plasma así, lo diseña así, lo establece así en el artículo 48 de la misma norma que le estoy mencionando. Recuerden que la Constitución es norma de norma y recuerden que la Constitución se emitió en Colombia en el año 1991 y ha venido de avanzada y tenemos una Corte Constitucional que nos vigila en cada uno de los derechos fundamentales y que es de avanzada, que va mucho más allá de temas de la actualidad y que nos tienen a una vanguardia en el tema de protección de derechos fundamentales. Desde el artículo 48 se establece la orden de emitir en Colombia normas jurídicas que tengan que ver con el tema de la seguridad social. El artículo 48 nos plasma, nos dice que la seguridad social es un servicio público, que la seguridad social es de carácter obligatorio, irrenunciable, que la seguridad social está basada sobre los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, que la seguridad social está manejada estricta y exclusivamente por el Estado. Pero el Estado puede ceder ese derecho de control y vigilancia exclusivo y de prestación de servicios en empresas públicas o en empresas privadas. Y así sucede. Cuando la Constitución Nacional nos plasma esa orden, inmediatamente en el año 93 se establece o se expide o se emite la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 es la ley marco en todo el tema de seguridad social. Pero la Ley 100 de 1993 nos establece que la seguridad social en Colombia tiene apellido. Y ustedes preguntarán, ¿cómo así que la seguridad social en Colombia tiene apellido? Sí. El artículo 1 de la Ley 100 de 1993 dijo que que el tema no se denomina seguridad social simple, sino se llama sistema de seguridad social integral. Y tiene un objetivo claro. Salvaguardar las contingencias que te puedan suceder al interior de tu vida laboral o empresarial. ¿Y por qué es integral? Se preguntarán ustedes, ¿cómo así que integral? ¿Por qué integral? Porque la seguridad social en Colombia contempla varias contingencias. Por ejemplo, la contingencia en salud, la contingencia en pensiones, la contingencia en riesgos profesionales. E inclusive nos trae la posibilidad de unos servicios sociales complementarios, que no es otra cosa que una ayuda que se le puede hacer a las personas menos favorecidas, a los indigentes, por ejemplo, para ayudarlos a sostener su propia precariedad o de pronto su situación económica. Por eso es integral el sistema de seguridad social en Colombia. Así lo establece el artículo 8 de la misma Ley 100 de 1993. Pero contingencia, ¿cuál es contingencia? Las contingencias que plantea la Ley 100 son que si tú cotizas en el tema de salud contributiva, es decir, que si tú te afilias a Comeva, si tú te afilias a la nueva PS, si tú te afilias a Sura, o si tú te afilias a Salud Total, como trabajador independiente, vas a tener que pagar una cotización.
¿Sobre cuánto? Sobre 12,5% sobre la base del salario mínimo como mínimo. Si tú tienes mejores ingresos, decláralo y cotiza con el porcentaje, con base en tu salario, pero resulta que te va a variar el tema del monto a pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te afilias en el régimen contributivo en salud, por ejemplo, y tú te enfermas y cumples el lleno de unos requisitos de cotización en un tiempo, la EPS, mientras tú estés en estado de incapacidad, puede suplir las ausencias de trabajo en estado de incapacidad y comenzar a pagarte unos auxilios monetarios mientras que tú sales nuevamente a trabajar. La EPS cubre esas necesidades. Nunca por debajo del salario mínimo. Nunca por debajo del salario mínimo. Para aquellas personas que cotizan encima del salario mínimo, pues le hacen unas variaciones en el tema de porcentaje. Pero nunca se afecta el salario mínimo. Y la EPS te cubre la contingencia de incapacidades e incapacidades repetitivas de 30 días. Y cuando tú ves y observas que tú tienes 150 días de incapacidad, inmediatamente comienza a plantearse, oye, aquí hay una situación que hay que comenzar a revisar. ¿Y qué revisa? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te molesta? Y comienza a determinar qué tipo de enfermedad es la que tú tienes. Es decir, si es una enfermedad de origen profesional o si es una enfermedad de origen común. Si es una enfermedad de origen común, cuando tienes 150 días, notifica al fondo de pensiones. ¿Para qué? Para que tú vayas preparando que cuando llegue a los 180 días, ellos van a dejar de pagarte a ti el auxilio monetario. No vayan a decir en clase o profesor, el auxilio funerario, no, el auxilio monetario. Mira con eso. Es decir, cuando la EPS detecta que tú has venido recurrentemente en un tema de salud y en temas de incapacidad, a los 150 días inmediatamente notifica o al fondo de pensiones o a la ARL. ¿Y qué sucede entonces? Que la ARL o el fondo de pensiones inmediatamente va a comenzar a hacer las tareas para garantizarte que cuando llegue el día 181, porque la EPS no paga más de 180 días de incapacidad, sino que cuando llegue el día 181, inmediatamente o la ARL o el fondo de pensiones va a comenzar a subir ese pago. Ellos van a comenzar a iniciar un proceso de rehabilitación y un proceso de estudio de lo que tú vienes padeciendo. En el caso de las ARL, por ejemplo, hasta 540 días te pueden terminar pagando en incapacidad. Y en todo ese tiempo te comienzan a hacer examen, te comienzan a hacer estudios de puesto de trabajo, te comienzan a revisar todo lo que te impide trabajar. De hecho, hacen recomendaciones al empleado para cambio de puesto de trabajo. Y finalmente, si ven que de pronto ya tienes la opción de ir a trabajar, te mandan a trabajar. Y tú tienes que presentarte a trabajar. Cuando es tema de fondos de pensiones, también sucede lo mismo. Sucede completamente lo mismo. Y también inicia un proceso de rehabilitación. Y ese proceso de rehabilitación comienzan a revisarte en el fondo de pensiones, todo el tema. Ahora, yo les digo, queridos amigos, esto es lo que dice la ley. Porque en la realidad realmente tutelas van, tutelas vienen, incidentes van, personas que quedan en el camino, personas que se les lastima la dignidad, personas que están enfermas y no tienen por un medicamento, por un transporte y todo, porque el tema de tramitología al interior de las empresas de ARL o fondos de pensiones son un poco engorrosos. Bien. Esas son las posibles contingencias que pueden suceder. Mira que si tú estás, por ejemplo, pagando ARL como trabajador independiente, que ya te lo permite la ley, y te accidenta, la ARL te va a responder. En la misma forma como te responde la EPS. Te va a responder, te va a revisar, te va a operar, te va a prestar todos los servicios médicos con todos los contratos que tengan ellos firmados con las distintas entidades del sistema. Y luego te va a hacer un proceso de calificación y te va a terminar, si no supera el 50% de tu incapacidad, te va a terminar pagando una indemnización. Y tienes que seguir trabajando pues ya con una limitación, pero ya indemnizado. Hay muchas personas que ven en la cotización de la seguridad social en riesgos laborales una no necesidad.
Es decir, tú simplemente como trabajador independiente puedes trabajar, puedes pagar, cotizar sobre esa pensión. Nadie te va a quitar eso. Hoy puedes cotizar también en seguridad social, en riesgos laborales, pero eso va a incrementar tu costo. Pero es que yo le preguntaba a alguien esta mañana, es que a mí no me puede pasar eso, me decía. Pero es que ¿quién eres tú que no te pase? En estos momentos en que estamos dictando esta conferencia, Cartagena, en un barrio de esta ciudad, está atravesando por una situación. Se derrumbó un edificio de 5 pisos con trabajadores adentro. ¿Verdad? Existen diversas responsabilidades. Hay muchas personas que han fallecido. Y hay muchas personas que quedaron heridas. Y de pronto van a quedar personas que lesionadas en su humanidad o cercenadas en alguna de sus partes. Y es ahí donde inmediatamente el sistema de seguridad social lo va a atacar. Le va a decir, muéstreme dónde están las vinculaciones de sus trabajadores del sistema de seguridad social. Y si no estaban. Porque hay muchas personas que dicen, ven acá, ¿cuántos meses me vas a dar a trabajar aquí? No, 3 meses, 4 meses. Ah, ok. Te voy a afiliar al sistema. Listo, no me afilies, porque es que yo tengo Plan Colombia y después pierdo los beneficios con Plan Colombia y después el régimen subsidiado ya no me atiende, me pasan de EPS y tal. Y resulta que tuviste una contingencia como esta. Nadie te va a poder responder, ni siquiera de pronto el mismo empresario como tal. Porque en una situación como esta, los recursos se fuman para atender tanta contingencia, ¿cierto? Bien. ¿Cómo haces parte tú del sistema de seguridad social en Colombia? Tienes 2 formas: la afiliación y el traslado. La afiliación al sistema de seguridad social en Colombia es una sola, es decir, el día que tú te vinculas al sistema de pensiones, te afilias, o al sistema de EPS, te afilias por una sola vez. Si tú te quieres cambiar de ahí, no te vas a volver a afiliar en otro fondo de pensiones. Lo que vas a pedir es un traslado. Es decir, por ejemplo, si tú entras a trabajar o entras a trabajar como trabajador independiente y te afilias a Colpensiones y te afilias a Salud Total en el régimen de salud y te afilias a Colpatria en el régimen de riesgos laborales, tú ya estás afiliado en el sistema de seguridad social. Usted quiere pasar ahora para SURA, en EPS, te quieres pasar ahora para protección, en fondo de pensiones, o te quieres pasar para, no sé, Solidaria, no sé, otra ARL, Sánica, no sé. Tú no vas a pedir una afiliación, tú lo que vas a hacer es un traslado. Entonces, la forma de vincularte al sistema de seguridad social en Colombia es única y exclusivamente con la afiliación. Fíjense lo que está sucediendo ahora, más de 24 años después de haber expedido la ley 100 de 1993. Muchas personas que se afiliaron a fondos privados en el régimen de pensión, que ya ven próxima su hora de pensionarse, pues se están encontrando con situaciones de que no tienen el derecho, porque son regímenes pensionales totalmente distintos. Y resulta pues que revisan su hoja de afiliación y se encuentra que el formato no dice afiliación por ninguna parte. Simplemente dice formato de vinculación. Y por ahí algunos abogados comenzamos a meternos, porque en el régimen de seguridad social no existe la vinculación, existe la afiliación. Y la afiliación es el acto jurídico de pertenecer al sistema. Estamos solicitando a algunos abogados aquí en Cartagena la nulidad. Y es más, en algunos otros casos estamos solicitando la inexistencia de tal afiliación, porque así lo ha dicho la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque es que es mejor tener a una persona recibiendo un rubro todos los meses, beneficiándose de un sistema de salud también, que bien reciba 38 millones de pesos hoy, y dentro de 5 meses le pregunta, ¿y dónde están los 38 millones de pesos? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué cuánto? 38 millones. No. Realmente es mejor tenerlo en beneficio. ¿Por qué? Porque las personas después van a terminar en una situación
bastante económica, que no va acorde con sus necesidades y no van a poder satisfacer sus necesidades básicas. Algunas entidades del sistema de seguridad social son, por ejemplo, pensiones, protección, porvenir, Comeva, Salud Total, Nueva APS, entre otros. Todas estas empresas que hacen parte del sistema de seguridad social integral en Colombia forman precisamente eso, el sistema de seguridad social integral, y están conectadas con base de datos y están conectadas con traslado de información por intermedio del Ministerio de Protección Social y otros organismos del Estado. Es más, tú quieres saber si estás vinculada a algún sistema de seguridad social en Colombia, alguna entidad del sistema de seguridad social, y existe una página en internet conectada con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social, donde tú puedes revisar dónde te encuentras afiliada. Igual todas las empresas del sistema de seguridad social también encuentras tú la información, ¿no? Lo que sucede es que tú no puedes averiguar por otro. Es decir, muchas personas aprovechan de pronto qué tipo de vinculación tienes tú para tratar de obtener información de esa persona, y ya con la ley de protección de datos personales no vas a poder acceder a esa información como tan fácilmente. La información que va a salir nada más es, te encuentras afiliado en protección en pensiones, te encuentras afiliado en salud total, en salud, y si te encuentras afiliado a una ARL, te va a decir también cómo está. Esta información todos los meses se actualiza. Bueno, ese debe ser. Todos los meses se actualiza. La situación con el tema de seguridad social es que cada vez que existe una modificación en las normas que regulan este tema, nos terminamos encontrando con situaciones engorrosas. Por ejemplo, cuando salió la ley 100 de 1993, se cambió el sistema que venía manejando por el Instituto de Seguros Sociales, que era la única entidad de pensión en ese tiempo. Con la ley 100 de 1993 se crearon las entidades que se denominan fondos de pensiones, que manejan un sistema pensional que se denomina en abreviatura RAI, es decir, régimen de ahorro individual. El sistema de pensiones que maneja Colpensiones hoy, que reemplazó al Seguro Social, es totalmente distinto al régimen de ahorro individual RAI que maneja las entidades del sistema privado. Es decir, como Colpensión, como Porvenir, entre otros. Totalmente distinto. Mientras que tú en el régimen de pensiones que maneja Colpensiones se denomina régimen de prima media, tú ahí lo que haces cada vez que pagas la seguridad social son cotizaciones en semana. Tienes que acumular, por ejemplo, 1.300 semanas en toda tu vida laboral y tener, en el caso de los hombres, 62 años para poder acceder a un derecho pensional. Cuando tengas 62 años, te pensionas. Pero también, si estás cotizando en el régimen de pensiones, de Colpensiones, por ejemplo, y sufres un accidente, no laboral, lógicamente, sufres un accidente o una enfermedad, y hay una calificación que supera el 50%, aunque no tengas los 62 años para el caso del caballero, aunque no tengas los 57 años en el caso de las damas, lamentablemente tu vida te acompañó de una enfermedad que ha sido calificada, que te impide trabajar, los fondos de pensiones te van a terminar consiguiendo una pensión por invalidez. El compañero allá que se estaba uniendo con temas de tan interesantes, no, o sea, tranquilo, amigo, tranquilo. Ya estoy terminando, compañero, no te preocupes. Sí. Pero mira lo que sucedió con la creación de Ley 100. Como viene un nuevo sistema en seguridad social, se determinó que se tenía que habilitar por todas las empresas un nuevo software
en todas las empresas del sistema, tanto en el Instituto de Seguros Sociales, que era la entidad de pensión, como las nuevas que se venían creando. Y cuando se creó ese nuevo software, muchas cotizaciones quedaron sin registrar. Y personas que vienen trabajando de 30, 40 años, que quieren ir a pensionarse, que le hacen una consultoría a un abogado o van a las entidades de pensiones como Colpensiones, por ejemplo, se encuentran, qué pena, señor, usted lo que tiene son 300 semanas, usted lo que ha venido cotizando apenas son los últimos 6 años. ¿Cómo? ¿Cómo así, por favor? Inmediatamente, el grito del cielo de todas estas personas que ya tenían pues la intención de acceder a su derecho pensional, porque le toca a ellos decirle, mira, yo trabajé en este tiempo en esta empresa. El número patronal de esa empresa, o el número de NIE de esa empresa era este. Mi empleado se llamaba tal. Y comienza entonces la entidad, por ejemplo, por pensiones, a revisar si lo que están manifestando es cierto o es falso. Es decir, comienza todo un proceso, un engranaje, donde tú tuviste que dar la información al fondo en el que tú confiabas. Eso es lo que sucede, eso es lo que sucede al interior del cambio de normatividad, porque el cambio de normatividad en seguridad social siempre viene consigo un cambio de software o una modificación de software. Por eso yo les recomiendo a las personas que están haciendo las respectivas cotizaciones como trabajadores independientes o a las personas que están haciendo las cotizaciones como trabajadores dependientes vinculados a una empresa, tómense el tiempo, ingresen a las plataformas virtuales y miren cómo están las cotizaciones. No porque el empleador quiera omitir el pago, sino que puede existir un error de digitación en cualquier número de cédula o cualquier información que puede terminar afectándolo en su vida laboral. Y si tú, por ejemplo, necesitas acceder a un beneficio en materia de salud, por ejemplo, vas a tener que tener un número de cotizaciones mínimas y te va a decir, ven acá, usted para que acceda a un beneficio económico en materia de salud tiene que tener un año de cotizando aquí en nuestra empresa. Y usted aparece cotizando apenas los últimos 3 meses, ¿cómo así? Aquí está mi reporte de planilla, aquí están mis pagos y tal, y resulta que tú nunca te diste cuenta. Porque hay personas que existen en Colombia, personas que cotizan en el régimen de salud y nunca van a la EPS. Porque tienen unos servicios suplementarios, o porque de pronto tienen sus respectivos médicos, o tienen sus medios para poder satisfacer ese tipo de necesidades. Otra situación se nos viene cuando se integra lo que ustedes ya conocen, el tema de planilla única, que su nombre correcto es planilla integrada de liquidación de aportes. Planilla integrada de liquidación de aportes. Esto nació en el año 2006 con una resolución 2146 expedida por uno de los ministerios del Estado. ¿Qué hizo? Que toda la persona cambió nuevamente el eje de cómo se venían haciendo los pagos. ¿Qué significa? Es decir, mientras que tú cuando ibas a hacer el pago en salud y pensión, ibas al respectivo fondo para que te entregaran unas planillas que tenían unos códigos, las llenabas a mano, las presentabas en el banco y pagabas. ¿Verdad? Ellos ahora con la resolución que crea las planillas únicas, que es un software virtual, por medio del cual tú ingresas una información y esa información que tú ingresas te da unas bases de cotización, te da un PIN y con ese PIN te diriges al banco o lo pagas virtualmente. Es decir, se le puso fácil. A los cotizantes se le puso fácil. Con eso, ¿qué se buscó? Se buscó evitar la evasión. Es decir, ya las empresas no van a ir en juego de que te pagan un mes y el otro mes no. Ahora las empresas tienen que hacer el respectivo pago. Ahora las empresas tienen que hacer el respectivo pago por intermedio de los software virtual que existen como aportes en línea, SOL, entre otros, o a su pago, entre otros. Digitar la información, hacer la declaración, te crean el PIN y pagas inmediatamente. Es decir, no existe la posibilidad de la evasión. Pero los trabajadores independientes, sucede que como no puedes sacar el PIN, después te diriges al banco y pagas. Pero también sucede que el trabajador independiente se le puede olvidar el respectivo pago.
Y ese pago en el tema de seguridad social lo tienes que hacer dentro del 1 y el 30 de cada mes. Porque si no lo haces dentro de ese periodo, resulta que puede estar causando un daño a tu vida laboral en cotización. Se nos viene entonces la creación de la fila y lo primero que sucede era lo lógico. Un software nuevo. Es decir, si ustedes están trabajando o van a trabajar en un software nuevo, o compran, por ejemplo, un celular que maneja un software distinto al Android, que es más conocido, ¿qué va a suceder? Pues que no lo van a saber manejar. Y las personas que venían haciendo los pagos normalmente y a tiempo y todo, se iban a encontrar con que no pudieron pagar en esa oportunidad entre el 1 y el 30. No pudieron pagar entre el 1 y el 30. ¿Qué sucedió con ellos? Que muchas personas entonces quedaron en mora y que muchas personas no eran atendidas en los centros de salud que estaban adscritos a la OPS. Porque una persona que no paga la planilla, eso sí, el primero no tiene servicio. Es decir, si tú dejas de pagar el sistema de seguridad social en salud, por ejemplo, entre el 1 y el 30, el 1 del próximo mes nadie te atiende. Bueno, sabemos que eso es una urgencia, ¿verdad? Pero no, que voy por una cita médica, no te atienden. Qué pena, señor, usted está en mora. No, que yo pagué esta mañana, qué pena, el sistema no me viene habilitado. Mientras te revisan, te habilitan, te verifican, no te atienden. Pero es que yo me estoy muriendo, qué pena, no te atienden. Y es ahí entonces donde comienza la crítica al sistema. Por eso el sistema de salud tiene una fama ni favorable ni desfavorable. Pero yo le quiero decir, mis queridos amigos, que el sistema de salud en Colombia mejora. Es decir, si ustedes revisan, ustedes son unos niños, pero si ustedes revisan las historias pasadas, muchas personas morían por enfermedades que hoy son controladas. Las EPS tienen un sistema de prevención y promoción en salud y tienen unos fondos para eso. Muchas mujeres no pudieron criar a sus hijos porque morían de parto, casi es imposible. Y se ha mejorado el sistema de seguridad social en salud. Lo que pasa es que hay contingencias en las que se basan en el protocolo que establecen las EPS, que es junta médica, que todo el tema, que no lo entendemos los pacientes. No las defiendo, pero tampoco las apoyo. Porque si estamos prestando un servicio público y esencial que va a garantizar la vida y dignidad de las personas, lo primero que tenemos que hacer es manejar el tema con rapidez. Si tenemos que hacer junta todos los días, 24 horas, hay que hacerlo. ¿Sí me entienden? Si no estamos conectados con el objetivo del sistema. La gente comenzó a aprender a manejar el sistema de seguridad social por intermedio de las plataformas y se nos vino otra modificación. Y esa modificación ya comienza a molestar a las personas. Porque a pesar de que se dispuso desde el año pasado que los trabajadores independientes tenían que comenzar a modificar el tema de cotización en el sistema de seguridad social, nos encontramos, se volvió el compañero. O sea, hey, denle el tinto. Vamos, compañeros, recuerden que lo están viendo en el canal de YouTube. Por favor, saluda a la cámara para que sepan quién es tú. Compañero de su mundo. Bien, ya hemos aprendido a manejar el sistema de planilla única, ya sabemos qué es afiliación, ya sabemos qué es traslado, ya sabemos que existe un sistema de seguridad social integral en Colombia, ya sabemos que existe la ley 100 como norma marco, ya sabemos que de la misma Constitución Nacional nos manda a que el sistema de seguridad social sea un objetivo claro del gobierno nacional, desde el artículo 48. Ya sabemos que todas las EPS, todas las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, son parte del sistema de seguridad social integral. Ya sabemos eso. Ahora se nos viene una modificación con el decreto 1990 de 2016, que planteó una modificación.
¿Qué estaba sucediendo con todo este tema de cotizaciones de trabajadores independientes? Y es que no estaban declarando lo correspondiente. No estaban declarando lo correspondiente. Y muchas personas con muy buenos ingresos, por ejemplo, cuando se vinculaban mediante un contrato de prestación de servicio con una empresa, el contratante, que es la persona que solicita el servicio, la que paga el dinero por el servicio, le decía al contratista, que es el trabajador independiente, antes de pagarte, trae el soporte de pago de planilla del sistema de seguridad social, salud, pensión, riesgo laboral. ¿Y qué sucedía con eso? Ellos se lo presentaban y era falso. Pero el contratante lo que necesitaba era que le presentaban el soporte de pago porque la exigencia de la norma era que lo tenía que tener el soporte. Si detectaba que era falso o no, no podía. Y si lo detectaba, no podía hacer nada. ¿En qué sentido? A mí mi exigencia era que yo los soporte para pagarle a ellos, lo que tenía era que presentar el tema de soporte de pago. Él me lo presentó, yo le pagué. Si es falso, bueno, serían las autoridades competentes las que tendrían que investigar eso. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando llegaban a las cotizaciones, presentaban sus cotizaciones con base en el valor real de mercado. Es decir, si superaban los 4 o 5 salarios mínimos, cotizaban sobre la base del 40%. Pero una persona que tenía un contrato de prestación de servicio, por ejemplo, de 12 millones de pesos, terminaba evadiendo el tema. Pagaba, sí, pero pagaba sobre montos inferiores y presentaba un soporte de pago totalmente falso, donde el contratante muchas veces no se daba cuenta, y si se daba cuenta se mantenía en silencio. Es deber de todo ciudadano presentar las respectivas denuncias cuando vencen o cuando encuentran este tipo de falsificaciones, porque todos tenemos esa obligación legal de presentar a las autoridades la evidencia o presentar las respectivas denuncias cuando se están vulnerando o se está cometiendo delitos. Y resulta que muchas personas o lo ignoraban o se quedan calladas. Pero viene la resolución, el decreto 1990 del 2016 a tratar de evitar esta situación. ¿Y qué nos dice esta ley? Esta ley nos divide las dos formas de cotización. Les dice a todas las personas que cotizan como trabajadores independientes, con los que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos, no va a pasar nada. Ustedes sigan descartando su PIB, vayan, diríjanse a los bancos, paguen sus cotizaciones sobre la base de salario mínimo, o sobre la base entre 1 y 2 salarios mínimos, no va a pagar nada, no va a pasar nada. Pero sí va a pasar con aquellas personas que vengan de 4 o 5 salarios mínimos en adelante. ¿Y qué hace esta norma? ¿Qué hace esta norma? Con esta norma, en consonancia con la resolución 5858 de 2016, fracciona las dos formas de pago de los trabajadores independientes. La resolución 5858 de 2016, ¿qué dice? Lo primero que vamos a meter en cintura son a los taxistas. Vamos a exigirle a los taxistas que se vinculen al sistema de seguridad social integral en Colombia. Vamos a exigirle salud, pensión y riesgo laboral. Por varias cosas, por varias situaciones. Primero, una persona que se dedicó a la buena profesión del taxismo durante toda su vida laboral, 30, 40 años siendo taxista, con una vejez donde no existe la posibilidad de pensión. Porque estas empresas de transporte, o porque el mismo taxista, como trabajador independiente, nunca hizo por beneficiarse del sistema de seguridad social, porque veía de pronto en el sistema de seguridad social un gasto. Y hoy tenemos personas que se dedicaron a esa buena labor toda la vida y que no han podido acceder a un beneficio de carácter pensional. Es más, algunos con 70, 80 años aún siguen mayores. Esta resolución 5858 de 2016 inmediatamente dijo, no, vamos a meter en cintura a los taxistas. Y salud, pensión y riesgo laboral. Pero no se lo vamos a pedir de manera anticipada, sino mes vencido.
Es decir, del 1 al 30, listo. Cualquier agente de tránsito o la empresa tiene que presentar la respectiva cotización que hizo ese taxista como trabajador independiente. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Creo que ha sido muy excelente en ese sentido, porque nosotros vemos, sepamos, que los taxistas están expuestos a muchas situaciones. Es una actividad peligrosa el solo hecho de conducir. Pueden sufrir accidentes, pueden morir en accidentes, pueden sufrir actos delincuenciales. Pero si no están protegidos o amparados por estas aseguradoras del fondo de pensiones, o fondo de riesgos laborales, o fondo de EPS, pues nos vamos a encontrar con que va a quedar totalmente desprotegido mientras que esté en el tema de contingencia o incapacidad. Entonces ya hoy podemos decir que un taxista que tiene un accidente en el taxi, por ejemplo, resulta pues que él lo va a cubrir una ARL que lo va a proteger en esa contingencia. Al principio se pensó que no era sino tratar de beneficiar a los fondos de pensiones o a la EPS. Entonces, no, es una cultura que tenemos que tener nosotros sobre el tema de seguridad social, porque el tema de seguridad social nos beneficia a todos. Y existe otra resolución que nos apoya en este sentido, que es la resolución 2388 del 2016, que nos exige que a partir del 1 de marzo las personas tengan que comenzar a cambiar, las personas contratantes, las personas contratistas en el sistema de seguridad social vinculadas mediante contrato de prestación de servicio, tienen que estar afiliados a una ARL. Yo creo que la resolución es altruista y buena, pero creo que la resolución también debió invitar a esas personas a que se beneficiaran de todo el sistema de salud ocupacional. Sabemos que la persona que está vinculada mediante un contrato de trabajo es una persona que está sujeta a capacitaciones, a verificación de puestos de trabajo y todo, pero una persona que está mediante un contrato de prestación de servicio nunca sabe si de pronto está en la línea correcta en temas de salud ocupacional o cometiendo algún tipo de situaciones que lo va a quejar y lo va a incapacitar en una vida temprana. Entonces, la resolución dice, bueno, no las personas pueden estar vinculadas, todos los contratistas de contrato de prestación de servicios pueden estar vinculados, necesitan estar vinculados a una ARL, pero se quedó corto en el tema de salud ocupacional. Y comienza a hacer una exigencia a partir de marzo de este año. Y es que comienza a exigirle a las empresas que tienen personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que aquellos que tengan 20 o más cotizantes y convenios con contratos de prestación de servicios, tienen que comenzar a hacerle una exigencia básica. Y es que los soportes de pago que le presentan sus contratistas para poder pagarles los honorarios en mes vencido tienen que ser interbancarios. Es decir, ¿qué es lo que cambia esta norma? Que tú antes sacabas un PIN y ibas al banco y pagabas. ¿Ok? Ahora no, ahora tienes que hacer el pago directamente desde la plataforma y desde tu cuenta bancaria. Y desde tu cuenta bancaria, es decir, pago interbancario. Vas a evitar necesariamente poder hacer, es decir, lo que busca el gobierno nacional, además del objetivo claro de la seguridad social, es tratar de evitar el tema de evasión. Tratar de evitar que el tema fraude no se ventile ante el tema de seguridad social. Y comenzó a extender unos tiempos que van hasta marzo del próximo año. Por ejemplo, empresas que tienen contratos de prestación de servicio con 10 cotizantes, tienen plazo para hacerle la respectiva exigencia a partir de junio de este año. Y así sucesivamente, observamos en la gráfica
que las personas que tienen 3 o más cotizantes tienen un plazo hasta marzo del 2008. Esto en consonancia con los cotizantes independientes que basan las obligaciones con base en el tema de ingresos. Es decir, para personas cotizantes independientes cuyos ingreso va a ser de cotización, que es en la gráfica se observa como IBC, con ingresos a 3.688.000 a partir la exigencia a partir de marzo de este año. Sucede entonces que necesitábamos que alguien hiciera una crítica. Y es que muchos cotizantes independientes no están vinculados o no tienen cuenta bancaria. No quieren ningún tipo de vinculación, pero con esta norma se está exigiendo que tiene que abrir una cuenta. Y abrir una cuenta o participar del sistema financiero es una actitud opcional, es decir, es un derecho tuyo de abrir o no participar en el sistema financiero. Pero es que esta resolución te está exigiendo, si quieres contratar prestaciones de servicio y quieres devengar eso, tienes que hacer pagos interbancarios porque si no, no te los aceptan. Entonces te obligan a ti a abrir una cuenta bancaria y alguien por ahí dijo, es que están beneficiando el sistema financiero. ¿Qué? Porque el sistema financiero cobra por tabaneo, cobra todos los rubros que cobran por transacción, 4.000, entre otras. Entonces, bueno, había la necesidad de hacer una crítica. Y también cambia todo el tema de cotizaciones. Ya tú tendrás que hacer los respectivos pagos de acuerdo con tu número de cédula. Ya tendrás que vincularte, estar verificando esta tablita, que la deben tener todos ustedes, para comenzar a hacer los pagos como trabajadores independientes. La seguridad social en Colombia, quiero cerrar diciendo que la seguridad social en Colombia está manejada por un sinnúmero de empresas que prestan un servicio de aseguramiento, única y exclusivamente de aseguramiento, protegiéndote a ti en todas las contingencias de tu vida laboral. No porque eres joven, no porque eres viejo, existen más posibilidades. En todas las contingencias. En la vida en salud, en la vida en vejez, en la vida laboral, en la vida profesional, en todas las contingencias. Ese es el objetivo claro. Pero el tema de evasión, que estamos acostumbrados los colombianos, de ahorrarnos unos pesitos, puede hacer colapsar y puede hacer peligrar el tema de sostenibilidad financiera que necesitamos. Comprometámonos entonces, y hago la asamblea, que no trabajo para ninguna EPS, ni para ninguna ARL, ni para ningún fondo de pensiones, es más, los demando. No, más los demando, porque no cumplen con sus obligaciones, pero es una necesidad en crecimiento y cada vez más el gobierno está cerrando más la brecha a poder evadir el tema. Así, mis queridos empresarios futuristas, si ustedes quieren crear sus propios negocios, sus propias empresas, recuerden que una gran parte de su porcentaje de ingresos va a ir necesariamente beneficiado a tu protección y a tu seguridad. Le agradezco mucho haber compartido conmigo este espacio. Le agradezco también a la que salió competencia, compañero, ¿eh? Por allá atrás, y el hombre casi que llega al suelo. Compañero, levante la mano para que en el video lo vean. No mire para atrás, compañero, usted. Levante la mano para que lo vean en cámara. Exacto. Definitivamente. Bien. Con esto cerramos el bloque de información. Allá un compañero al final levantó la mano si quiere hacer la pregunta o... ¿Era una pregunta, señor? Okay. Cuando hablamos del cambio de régimen, me encontré con una situación de manera particular que para poder acceder al subsidiado debo pasar una carta a la antigua EPS, pero me dice que hasta que consiga, bueno,
profesor de FOSIA, FOSIA no me desvincule, no me dé baja en el sistema, no puedo acceder. Mientras no tengo el derecho a la salud. Compañero pregunta que ha querido tratar de cambiarse de régimen contributivo al subsidiado porque está vinculado a la empresa. Antes era difícil. Hoy en día las empresas prestadoras de servicios de salud, o las EPS, mejor dicho, de régimen subsidiado son también de régimen contributivo. Es decir, anteriormente si estabas, por ejemplo, en salud total y te desvinculabas de la empresa o dejabas de cotizar con novedad de retiro, en la planilla única, presentabas la novedad de retiro, resulta que quedaba prácticamente cesante porque la EPS no te resulta hasta determinado tiempo. Y hoy, tú necesitabas buscar de un régimen subsidiado para poder sostenerte en el sistema de salud. Ya eso se modificó. Es decir, si tú estás vinculado hoy a total y quedas cesante, terminado tu contrato de trabajo, o de pronto presentaste la novedad de retiro, quedas en el régimen subsidiado inmediatamente, por intermedio de la misma salud total, que manejan dos sistemas distintos, que manejan inclusive oficinas distintas. Y esa es la gran crítica que se le hace al sistema. Es que el sistema de seguridad social en salud es uno solo. Pero se basan todos en protocolos y en sistemas que no definen como tal la continuidad de la prestación del servicio. Hay que esperar un procedimiento, hay que esperar una llamada, hay que esperar una autorización, y mientras que eso sucede es donde la gente comienza a criticar el sistema de salud. Porque va en contravía con el principio que plantea la seguridad social en Colombia. Sin menos tramitología, para que podamos hablar mejor del sistema de seguridad social integrado en Colombia. ¿Qué sucede cuando tú perteneces al régimen contributivo de una entidad como Colpensiones y una entidad como la nueva EPS? Para poder tú trasladarte a otra EPS necesitas estar a país salvo, o por lo menos haber tenido un tiempo prudencial en esa EPS. Porque de otra manera, pues va a encontrar de cierta forma una traba. Y yo también soy crítico en ese sistema, porque es que si yo no me identifico con la nueva APS y me quiero ir para DNI, déjenme ir, pero es que la ley, la norma jurídica, para un poco ese tema de traslado y traslado. Precisamente para que las personas no comiencen a cambiar de EPS de manera rotativa y quizás 4, 5, 6 veces o en el año. ¿Sí? Por otra pregunta. Una persona que está trabajando en una empresa de construcciones tiene plan de salud y se quiere pasar para otra EPS, pero él tiene problemas de columna, tiene carpiano, 2, 3 más, y gestiona, tiene. Hay otro puente, no trabaja, ya lo que él hace, no tiene aparte en otro lugar, pero le han dicho que no puede pasar. ¿Es cierto o no? Dice que porque se pasa a otra, pero porque Café Caruta quedando ahora mismo casi ya relojeada. Sacando esa pedazo para alquilar. Entonces, dice que si se pasa ahora tiene inconveniente o no. Pues nadie está impedido de hacer el respectivo traslado, ¿no? Pero con la historia de CAI. Realmente existe un derecho fundamental a la seguridad social. No, ni te pueden retener, ni te pueden impedir que ingreses. O sea, si ingresa a otra, ¿puedes tener con la misma historia? Sí, claro, pero debe registrar todos los antecedentes, históricos, médicos y todo, y ya prácticamente van a comenzar de nuevo. No considero que exista un problema porque el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental. ¿Una otra pregunta? ¿Sí? Profe, cuando usted estaba hablando sobre liquidar uno de la seguridad social por medio de la cuenta en caso de salario, ¿qué pasa si uno no se acoge a eso?
Pues, Estoy liquidando con mi PIB. sí, pero si tú liquidas sobre hasta 2 salarios mínimos, no va a existir ninguna modificación sustancial en el tema. Sobre la base de 4 salarios mínimos ya van a comenzar a hacer las exigencias, aunque la norma dice que sobre la base de 5 salarios mínimos. Y de manera gradual. Y va a haber una exigencia y un control en ese tema desde el Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social y desde el Ministerio de Salud en ese tema, porque es una exigencia que busca precisamente evitar el tema de evasión. Y definitivamente, tú que ganas, por ejemplo, 4 salarios mínimos, tienes la opción, mediante una resolución del Ministerio del Trabajo, de pagar sobre la base del 40% de tu contrato. Pero en ningún caso sobre la base del 40% puede afectar que se cotice sobre la base del salario mínimo. Pero revisa la norma si estás dentro de lo que está planteado en la resolución, que va a ser una exigencia. Si no te acoge, si no te beneficia, o sea, si no te afecta la norma, puedes seguir haciendo las cotizaciones completamente normales. Pero si te afecta la norma, va a llegar un momento en que no te la van a aceptar la cotización. Es más, va a llegar un momento en que el PIB no te lo va a generar, porque el monto como tal no está autorizado en la misma plataforma. Las plataformas trabajan todas iguales, todas las plataformas trabajan iguales. Solamente que son empresas distintas, ¿no? Está Aportes en Línea, está Soy, está otras, todas manejan, pero todas las plataformas funcionan completamente igual. Correcto. Para hacer una anotación final, me pareció, a pesar de que usted es abogado, realmente su profesión no es contador y todo lo que está acá está en información contable, quiero invitar a la profesora a dictar esta charla de ustedes, pues son personas y como personas en formación profesional de pronto van a pensar más adelante en los servicios contables, que cuando la estaba manejando esta temática, que de hecho ha sido para nosotros los que prestamos asesoría independiente, ha sido un tema bien difícil, más difícil cuando trabajamos vinculados a una empresa y adicionalmente prestamos servicios. Hacer pagos, nosotros decimos que tenemos que hacer pagos dobles, tenemos que pagar con la empresa que estamos vinculados y además pagar como independientes. Y era, pues, bueno, que lo supieran, de todas maneras es importante recalcar que nosotros sabemos de derechos. El Estado ha estado de todas las formas tratando de hacer el control a la evasión, como lo decía el profesor. Y no solo desde la parte de las personas con las nuevas estrategias de este año, sino desde las empresas, porque las empresas también las están obligando ahora a controlar esta parte. Y dándole a las empresas donde, digamos, más les duele, que es la parte de los impuestos. ¿Sí? Y es que de alguna forma ayuden a vigilar la prestación de los contratos de prestación de servicios. Tú dirías, bueno, es responsabilidad del independiente que pague su seguridad social. Y como decía el profesor, si me trae una planilla falsa y yo no puedo ver si es real o no, no es mi problema como empresa. Pero el Estado también lo vinculó y le dijo, sí, es tu problema. Y ustedes que están estudiando contabilidad pública, que van a estar de pronto vinculados a tal vez que la parte tributaria también empieza a hacer control y a decirle a la empresa, si usted no controla la parte del pago de la seguridad social de sus empleados con prestación de servicios que cumplen los requisitos para pagar la seguridad social, entonces esos ingresos, esos gastos para usted no son deducibles. ¿Cierto? No son deducibles. Entonces, si usted no controla y ayuda al Estado a controlar eso, al final usted tiene que pagar más impuestos. Entonces, apuesto a las mismas empresas a vigilar y a controlar que todo el que le preste servicios a través de prestación tiene que pagar más impuestos. A través de la prestación de servicios, entonces le toca pagar, cumplir con el pago de la seguridad social. Usted tiene internet. Estamos en vivo. Eso decía porque hoy precisamente y jocosamente para terminar estaba viendo un video de Despacito de Kazán.
lo han visto, y habla, es chistoso, el video es chistoso, pero habla de la problemática de la salud y de la que nosotros nos vivimos quejando, decimos, es como injusto, pagamos mucho y no vemos eso del otro lado, no vemos la contraprestación del servicio, y uno se queda viendo el video de Hassan y es la realidad. Así está el sistema de salud en Colombia y uno se siente injusticia e inequidad a la hora de estar pagando. Pero bueno, la idea de esta noche era aprender, que ustedes prestaran atención. Hay unos que creen que el tema no es importante, pero cuando se enfrentan a la realidad y llegan a la empresa, el profesor Uribe, yo me estaba durmiendo. Él estaba puede llamar al profesor Uribe para que nos diga. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos en esta jornada y espero que nos sigan Tira más al lado del gobierno. Y eso durante la el control de la ICPP, que no lo Pero como más crecido, era pequeño, una señora. Muchachos, vamos a parcial. Ay, pero por ya está en el canal de YouTube de Colina. yo estaría, pues yo no. A ver, mira. Ay, no, que tú me lo vas a explicar con más cariño. Sí, pero... Lo de liquidado, que hasta el día que me digan, no, ya usted no puede liquidar, tiene que liquidarlo usted mismo. Eso lo programamos ya que en el canal de YouTube aparece. ¿Cómo aparece? La seguridad social en empleados independientes. Aparece como la seguridad social. Aparece YouTube. Profe, gracias. Seguridad social. Profe, si lo llaman de mi parte, de pronto lo llamo, al mismo temita de la